Vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Aleluya. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía en este día miércoles 23 del mes de abril. Vamos a orar por cada una de nuestras intenciones. Quiero invitarte para que a través de los comentarios coloques tus intenciones para esta celebración de la Eucaristía. Vamos a pedirle a Dios Todopoderoso que derrame sobre nuestra vida, sobre nuestras familias, abundantes gracias y bendiciones. Queridos hijos, hoy la palabra del Señor nos viene a hablar sobre los discípulos de Emaús. ¿Cuántas veces nosotros actuamos de esa manera como actuaron esos discípulos? Pero al final debemos, a través de la fe, reconocer la presencia del Señor en la fracción del pan. Esto es, en la Eucaristía, porque cada Eucaristía es la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. No de manera simbólica, no Señor, sino de manera real, porque como dice Lucas capítulo 1, versículo 37, para Dios nada, absolutamente nada es imposible. Vamos a orar en esta Eucaristía por cada una de nuestras intenciones. Oremos por nuestra familia, por lo que somos y por lo que tenemos. En primer lugar, vamos a orar por el eterno descanso del Papa Francisco. Que Dios Todopoderoso perdone sus pecados y le conceda la vida eterna. Oramos también en misas gregorianas por Noemí Jasso Ledesma, Manuel y María Guadalupe López, José López, Octavio Barrón Saldierna, Guadalupe Lara Rodríguez, Amelia Campos Guerrero, Carmen María Graterol, Reina Sánchez, Alberto Navarro García, José Abel Avendaño, Flor Lobo, Clemencia Lobo, Carmen Teodora Ramírez, Francisco Ramírez, Enma Olaya, Alba Marina Gómez, Francisco Santini Arroyo, Francisco Javier Santini, Marta Rivera, Francisco Olán Pérez, Ana María Hernández. Oramos por el eterno descanso de las benditas almas del purgatorio, Luis Eduardo Vázquez González, Maximino Olarte Pérez, Isaura Castillo, Juan José Olivares y todos los sacerdotes difuntos. Oramos por la salud de Iker Montenegro, Kenny Montenegro, Dorila Martínez, Arnelio Aroca, familia Montenegro Aroca, por la familia Sánchez Barreiro, Francisco Quintero y familia, por el matrimonio de Rodrigo Villanueva y Dulce Rubí Muñoz, por el embarazo de Leslie Rodríguez y de Ingrid Aroca. Oramos también al Señor por el embarazo de Catherine Bautista. Oramos por la salud de Reina Martínez, Eligio Mendoza, Miguel Barrón, Teófilo Márquez, María Consuelo Martínez, Juan Marcos Alonso Chamba, Miguel Páez, Ana Julia Rivera, Yesenia Santini, Ivi Sonali Liscano. Oramos por nuestra vida, por lo que somos, por lo que tenemos, por todas las personas que sufren a causa del cáncer o tienen alguna enfermedad difícil o terminal. Con estas intenciones y con las que ustedes tienen en lo profundo de su corazón, vamos a dar inicio a la celebración de la Eucaristía con el canto de entrada. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz de amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz de amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Todos vienen con alegría, Señor, y cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz de amor.
los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz de amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Reconozcamos, queridos hijos, que somos pecadores y pidámosle perdón al Señor de nuestras miserias, de nuestros pecados. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Glorifiquemos a Dios diciendo, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que cada año nos inundas de alegría por la solemnidad de la resurrección del Señor, concédenos propicio que por estas fiestas que celebramos en el tiempo merezcamos llegar al gozo de la eternidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios para este día. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquel tiempo, Pedro y Juan subieron al templo para la oración vespertina, a eso de las 3 de la tarde. Había allí un hombre lisiado de nacimiento, a quien diariamente llevaban
y ponían ante la puerta llamada la Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Aquel hombre, al ver a Pedro y a Juan, cuando iban a entrar, les pidió limosna. Pedro y Juan fijaron en él los ojos, y Pedro le dijo: míranos. El hombre se quedó mirándolos en espera de que le dieran algo. Entonces Pedro le dijo: no tengo ni oro ni plata, pero te voy a dar lo que tengo. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina. Y tomándolo de la mano, lo incorporó. Al instante sus pies y sus tobillos adquirieron firmeza. De un salto se puso de pie, empezó a andar y entró con ellos al templo caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios. Y al darse cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado junto a la puerta hermosa del templo, quedaron llenos de miedo y no salían de su asombro por lo que había sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 104 decimos: cantemos al Señor con alegría. Aleluya. Todos cantemos al Señor con alegría. Aleluya. Aclamen al Señor y denle gracias. Relaten sus prodigios a los pueblos. Entonen en su honor himnos y cantos. Celebren sus portentos. Todos cantemos al Señor con alegría. Aleluya. Del nombre del Señor enorgullezcanse y siéntanse feliz el que lo busca. Recurran al Señor y a su poder, y a su presencia acudan todos. Cantemos al Señor con alegría. Aleluya. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto, escuchen al Señor, es nuestro Dios, y gobierna la tierra sus decretos todos. Cantemos al Señor con alegría. Aleluya. Ni aunque transcurran 1000 generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac que un día le hiciera. Todos cantemos al Señor con alegría. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosa vienen hablando
tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de las Escrituras que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron, diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repitan después de mí: ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración, a este compartir de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar sobre los discípulos de Emaús, este evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo del 13 al 35. Vamos a hablar sobre los discípulos de Emaús, ¿no? Dice el evangelio, ¿no? El mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús. Es decir, los discípulos habían pasado todo lo que era la pasión, todo lo que era la muerte del Señor, iban desconcertados, iban desorientados. Es más, dice la palabra de Dios, ¿no? Que mientras conversaban y discutían, ¿no?
comentaban todo lo que había sucedido, todo lo que le había pasado al Señor, y pudiera ser que estos discípulos se sintieran decepcionados porque el Señor les había dicho que Él iba a ser el que iba a resucitar y todo lo demás, y de repente los discípulos se sintieron decepcionados del Maestro, decepcionados del Señor. Estos discípulos habían escuchado, oigan, algo interesante, ¿no? Eran discípulos del Señor. ¿Esto qué indica? Que habían escuchado el mensaje del reino de Dios, habían escuchado el mensaje de Dios, pero, vuelvo y repito, estaban desorientados, estaban tristes, de repente estaban enojados, incluso dice la palabra de Dios, ¿no? Iban discutiendo, comentando, mientras conversaban y discutían los dos discípulos sobre aquello que había sucedido, iban de regreso ya a Emaús. Ya la historia de Jesús había acabado con su muerte, no habían visto que había pasado más nada. Algunas mujeres le habían dicho que el cuerpo del Señor se lo habían robado, pero estos discípulos, como tenían la fe ya debilitada, como tenían la fe ya por el suelo, pues decepcionados se volvieron a sus casas. ¿Cuántas veces en la vida nos pasa a nosotros como los dos discípulos de Emaús? Cuando vemos que el Señor no aparece por nuestra vida, cuando vemos que el Señor, o cuando sentimos que el Señor no está para ayudarnos, no está para consolarnos, no está para darnos fuerza ni ánimos, nos sentimos decepcionados y preferimos regresarnos a nuestra casa, a nuestra antigua vida. ¿Cuántas veces como los discípulos de Emaús, no? Ellos iban de regreso a su antigua vida. ¿Por qué? Porque lo habían abandonado para seguir al Señor, pero en un momento determinado se sintieron decepcionados. El Señor no había aparecido, lo habían crucificado, no había hecho nada para librarse de esa crucifixión y por tanto ya no estaba el Maestro. Dice la palabra de Dios, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Jesús siempre se acerca a nuestra vida. Decía San Agustín, dice, nosotros nunca hubiéramos encontrado a Dios si Él no nos hubiera encontrado primero a nosotros, como los discípulos de Emaús. Nunca hubiéramos encontrado a Dios si Él primero no nos hubiera encontrado a cada uno de nosotros, dice San Agustín. Y aquí pasó exactamente, dice, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Jesús comenzó a caminar al lado de estos discípulos, a escuchar sus quejas, a escuchar sus discusiones, a escuchar sus conversaciones. Y cuántas veces en esas discusiones y en esas conversaciones habrían incluso hasta hablado mal del Maestro, se habían expresado mal del Señor porque no había hecho nada para librarse de la resurrección. No, dice, Jesús se le acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los dos discípulos estaban velados. Algo interesante, ¿no? Y no lo reconocieron. La falta de fe nos vela la vista, nos nubla el entendimiento y no reconocemos al Señor. La falta de fe, eso lo hace la falta de fe. Cuando la fe nuestra viene al suelo, cuando la fe se acaba, cuando dejamos que la fe se muera en nuestra vida, no reconocemos al Señor que va caminando al lado de nosotros, porque Jesús se va al encuentro de ellos y comienza a caminar con estos discípulos, comienza a caminar con ellos. Y oiga, dice la palabra de Dios, ¿no? Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos y les pregunta, ¿qué les está pasando? ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Qué tienen? ¿No? Dice la palabra de Dios, le preguntó de qué cosa vienen hablando tan llenos de tristeza, qué les pasa, por qué están así, por qué han abandonado y se han venido de nuevo a su antigua vida, ¿no? Y comienzan los discípulos a decirle, sobre todo uno llamado Cleofás, ¿no? ¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido? Y comienzan, ¿no?, a decirle todo lo que había pasado con ese Jesús, con ese tal Jesús. ¿No? Yo me imagino simplemente esa escena, ¿no? Imaginémonos esa escena, los dos discípulos y Jesús en medio de ellos o al lado de ellos, caminando con ellos, escuchando
que ellos hablaban de un tal Jesús y no se daban cuenta que Jesús estaba ahí, que Jesús caminaba con ellos. Así pasa muchas veces en la vida. Nosotros nos quejamos de Dios y no nos damos cuenta las veces que Dios ha caminado al lado de nosotros. Es más, Dios nos ha tomado en su brazo para que descansemos en Él y no nos hemos dado ni cuenta. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a las cosas del mundo, estamos tan acostumbrados a lo cotidiano que se nos olvida que cada cosa y que cada momento de nuestra vida es una gran bendición de Dios. Significa que Dios camina a mi lado, significa que Dios está conmigo, significa que Dios, a pesar de mis miserias, a pesar de mis pecados, a pesar de mis debilidades, ese maestro, ese Señor se acerca a caminar conmigo para que yo le reconozca y pueda darme cuenta que la vida sin Él es absolutamente nada. Pero fíjense, los discípulos no se daban cuenta que era Jesús, que era el maestro, que era el Señor. Es más, le dicen a esta persona que va caminando con ellos, le dice, estamos desconcertados, estamos confusos, estamos perplejos, estamos inquietos porque algunas mujeres nos han dicho que se robaron al maestro y que vieron unos ángeles, pero la fe de los discípulos les llevaba a no creer, les costaba creer. Significa que la fe de estos discípulos había disminuido. ¿Cuántas veces en medio de nuestros hogares, en medio de nuestras familias, encontramos personas que son de una fe grande y de repente esa fe disminuye? Eran grandes católicos, eran enamorados de la Eucaristía, del rezo del Santo Rosario, de la adoración al Santísimo, y hacían obras de caridad. Y de repente, un momento a otro, se volvieron como ateos, se alejaron totalmente de Dios. Porque ¿qué les pasó? Como los discípulos de Maús, en un momento determinado de su vida, sintieron que Dios les había abandonado. No, Dios nunca nos abandona. Es ahí donde Dios pone a prueba nuestra fe para darse cuenta si realmente le seguimos a Él, si realmente estamos convencidos de lo que Él ha dicho. Estos discípulos, ¿saben qué le pasó a los discípulos de Maús? Que no estaban convencidos de aquella palabra cuando el Señor les dijo, y yo resucitaré al tercer día. Ellos no creyeron en eso. Ellos estaban confundidos. ¿Por qué? Porque simplemente la fe no les llevó a creer en esa palabra de Dios, en esa palabra del Señor. Estaban desconcertados, estaban inquietos, estaban perplejos, estaban confundidos, ¿no? Por lo que les habían dicho las mujeres. Es más, dicen, incluso algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro a ver. Sí, dice la palabra de Dios. Fueron al sepulcro y hallaron todo como lo habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Y como no lo vieron, se sintieron más decepcionados todavía. Oiga, me hace pensar un poco en aquellos católicos que van mucho a misa, ¿no? Y dicen, oiga, me cuesta realmente creer que Jesús está en un pedazo de pan como este. Oiga, qué cosa tan difícil de creerlo. Estamos como los discípulos de Maús, ¿no? Dice la palabra de Dios, pero no lo vieron a Él. No le creyeron, no vieron al Señor y por tanto no creyeron en su resurrección. Estaban desconcertados. Es decir, a muchos discípulos católicos hoy en día se les olvida Lucas 1:37 que dice, para Dios nada es imposible. Para Dios todo, absolutamente todo es posible. Y si Él quiso quedarse en un pedazo de pan y quería que nosotros le reconociéramos a Él en esta fracción del pan, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no lo creemos? ¿Por qué nuestra falta de fe? Nuestra falta de fe viene porque Dios no hace lo que nosotros queremos. Y no tiene que ser así. Yo no estoy o Dios no está para que Él haga lo que yo quiero. Yo estoy para hacer lo que Dios me está pidiendo. Ese es el grave problema, que muchos católicos quieren que Dios haga lo que ellos quieran. No es así. Tú estás para hacer lo que Dios quiere, para obedecerle a Dios, para creer firmemente en el Señor. Oiga, ¿no? Y entonces viene lo interesante. Viene lo interesante, ¿no? Jesús le dijo, qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer. Ahí está la clave.
la dureza del corazón. Qué insensatos, qué tercos, qué necios, qué duros de corazón son algunos para creer. Como ese par de discípulos, el Señor se los dijo en la cara. Qué tercos, qué necios, qué duros son ustedes para creer, ¿sí? Todo, para creer todo lo que Él les había dicho, todo lo que Él les había anunciado. Pero es más, el Señor no les da a entender todavía que Él es Dios, que Él es Jesús. Y Él les dice todo lo que han dicho de Él a través de los profetas. Qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. Así hay muchos católicos duros, tercos de corazón, necios de corazón, que les cuesta creer en la Eucaristía, que les cuesta creer en la presencia real del Señor en el pan y en el vino consagrado. Y por eso hay tantas desórdenes en las liturgias, por eso hay tanta gente que en la misa no la respetan, no la valoran, no la aman, no la cuidan, porque son tercos, son necios y son duros de corazón para creer. Por eso yo como sacerdote siempre, y se los digo con la mano en el corazón, me toca regañar a la gente, los regaño, pero les digo, háganme el favor, y la Eucaristía me la respetan. Al Señor Jesús en el momento de la consagración, lo mínimo que podemos hacer nosotros es colocarnos de rodilla, enseñarle a la gente cómo vivir la Eucaristía, tratar de ir educando a la gente, pero siempre vamos a encontrar los que son tercos, los que son duros de corazón, que aunque usted les diga, aunque usted camines con ellos como caminó el Señor con los discípulos, nunca van a creer. ¿Por qué? Porque ellos quieren que Dios haga lo que ellos piensan, y no es así. Vuelvo y repito, debemos hacer lo que Dios nos está pidiendo, lo que Dios quiere. Oiga, le dijo Jesús a los discípulos, qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer. La dureza del corazón para creer que Jesús se haya quedado en un pedazo de pan. Eso lo dudaban también estos discípulos. Esto lo dudaban estos discípulos. No creían en el Señor. No le creyeron a Él que Él era la resurrección. No le creyeron a Él que Él iba a ser capaz de resucitar. Les costaba dar el paso a creer en el Señor, ¿no? Qué insensatos son ustedes. Qué duros de corazón para creer todo lo anunciado, dice la palabra de Dios, por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo eso y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la escritura que referían a él. Ciertamente, ¿no? Me imagino que el Señor, explicándoles eso, hizo referencia al libro del profeta Isaías, la cual nosotros también vamos a hacer referencia en este día, ¿no? Libro del profeta Isaías, capítulo 53, capítulo 53, versículo, oiga lo que nos dice la palabra del Señor, del 1 en adelante, ¿no? ¿Quién creerá la noticia que recibimos y la obra mayor de Yahvé? ¿A quién se la reveló? Este ha crecido ante Dios como un retoño, como raíz en tierra seca, sin brillo ni belleza para que nos fijáramos en él, y su apariencia no podía cautivarnos. Despreciado por los hombres y marginado, ¿sí? Hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento, uno de aquellos a los que se les vuelve la cara, no contaba para nada y no hemos hecho caso de él. Sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba, eran nuestros dolores lo que le pesaban. Nosotros lo creíamos azotado por Dios, castigado y humillado, y eran nuestras faltas por las que era destruido, nuestros pecados por lo que él era aplastado. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido sanados. Todos andábamos como ovejas errantes, cada cual seguía su propio camino, y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue maltratado y él se humilló y no dijo nada. Fue llevado cual cordero al matadero, como la oveja muda cuando la esquilan. Aquí el Señor le fue presentando paso a paso, poco a poco, pasando por los profetas, por Moisés, por todo, hablándole de todos esos textos que se referían, dice la palabra de Dios, ¿no? Que se referían a él, dice.
Oiga, Isaías 53, ¿no? Dice que fue llevado como cordero al matadero. Fue llevado como cordero al matadero. Me imagino que estos discípulos, al escuchar la sabiduría que tenía esta persona desconocida que comenzó a caminar con ellos y a hablarles y a decirles que eran duros y tercos de corazón, los discípulos le dicen, no, quédate con nosotros. Oiga, él hizo, Jesús, como si yo fuera a pasar de largos, y los discípulos le dijeron, hey, ven, quédate con nosotros. Quédate con nosotros porque lo dice la palabra de Dios, ¿no? Quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Los discípulos sentían miedo, ¿no? de la noche. Sentían miedo de andar por ahí a altas horas de la noche y por eso sintieron compasión de esta persona que caminó con ellos, que caminaba con ellos, que les explicó la escritura y le dijo, quédate con nosotros, pero todavía no lo habían reconocido. Jesús les había hablado, Jesús les había dicho, les habló, les hizo un paseo por todo, por Moisés, por todos los profetas, en todos los textos referentes a él, pero todavía no le reconocían, ¿no? Y entró, dice la palabra de Dios, entró para quedarse con ellos. Cuando ustedes y yo sintamos que viene la noche oscura, cuando ustedes y yo sintamos que vienen las tinieblas, que vienen los momentos difíciles, los momentos de oscuridad, los momentos de tristezas, de angustias, debemos decirle al Señor, quédate con nosotros, Señor, quédate conmigo, Señor. ¿Cuántas veces le has dicho tú al Señor en esos momentos difíciles, quédate conmigo? ¿Cuántas veces más bien lo que has hecho es rechazar al Señor? ¿Cuántas veces lo que has hecho es alejarte de Dios? ¿Cuántas veces lo que has hecho es dar un paso hacia atrás y darle la espalda al Señor? En vez de decirle, quédate con nosotros, Señor, quédate conmigo, Señor, ven a mi lado, ayúdame, Señor, acompáñame, sé la luz de mi vida. Hemos rechazado al Señor. ¿Cuántas veces hemos rechazado al Dios vivo, al Dios todopoderoso que ha caminado con nosotros, escuchando nuestras injurias, escuchando nuestras palabrerías, escuchando nuestras rabias contra ese Dios que no pudo hacer nada? Dios sigue caminando con nosotros, esperando que le reconozcamos realmente. Pero todavía estamos cegados, todavía estamos con un velo que no nos permite ver la presencia del Señor en nuestra vida. Y oiga cómo el Señor les va a demostrar a ellos que sí está con nosotros, que sí está presente. Y es por eso que en cada Eucaristía la celebración no es simbólica, como lo quieren hacer a ver en el protestantismo, como lo quieren hacer ver las demás religiones, las demás personas, que esto es un mero simbolismo, que es una mera representación. Oiga, vamos a ver a través de los discípulos de Maús cómo el Señor nos hace ver a nosotros que no es un simbolismo, que no es una representación, que es real, que Él se ha quedado con nosotros a través de la fracción del pan. Oiga, dice la palabra de Dios, cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. ¿Qué texto les hace recordar a ustedes este gesto de Jesús? ¿Qué texto bíblico? Así como Jesús le dio un paseo a los discípulos por Moisés y todos los profetas, vamos nosotros ahora a pasear por la palabra de Cristo, recordando estas palabras en otro momento anterior, en otro momento primero a este, que el Señor había hecho este gesto, había dicho esto, tomó pan. Fácil, Evangelio de San Lucas, capítulo 22. Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 19. Oiga, dice así, ¿no? Después tomó pan. ¿Y aquí qué dice? Dice en Lucas 24, cuando estaba a la mesa, tomó un pan. ¿Y qué dice en Lucas 22, 19? Después tomó pan y dando gracias lo partió. Y aquí dice, cuando estaba a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Y luego dice aquí, después tomó pan y dando gracias, lo partió y se los dio diciendo, esto es mi cuerpo. Basta con que el Señor se lo haya dado, entonces se les abrieron los ojos. Oiga, a los discípulos al escuchar esas palabras, se les abrieron los ojos y lo reconocieron.
reconocieron a Jesús en la presencia real de esa Eucaristía, de ese pan. ¿Por qué lo reconocieron ahí? Dice, pero él se les desapareció. Sí, pero lo reconocieron ahí, en esa Eucaristía, en esa fracción del pan, en ese hecho de tomar pan, de dar gracia, de partirlo y de dárselo. Ellos lo reconocieron, porque cuando Jesús instituye esa Eucaristía, ellos lo creyeron con fe firme. Lo que pasa es que muchas veces sentimos la decepción o pensamos que Dios nos ha decepcionado cuando no es Dios, cuando somos nosotros los que hemos decepcionado a Dios por nuestra falta de fe, por nuestras inseguridades, por nuestro poco compromiso cristiano, por nuestra falta de coherencia en nuestra vida con la vida cristiana. Somos nosotros los que decepcionamos al Señor cuando no seguimos el camino que el Señor nos ha mostrado, cuando queremos seguir nuestros propios caminos y cuando queremos que Dios haga lo que yo quiero y yo no hacer lo que Dios me está pidiendo. Y oiga, dice la palabra de Dios, ¿no? Lo reconocieron, pero él desapareció. Él desapareció. Y ellos se decían el uno al otro, con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras. Oiga, cuando Jesús les dijo, qué insensatos son ustedes, qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los Moisés y por los profetas en torno a ese tal Jesús. Y ese corazón de los discípulos saltaba de gozo, de alegría, porque ellos como que querían reconocerlo, pero no daban ese paso. Oiga, aquí me hace pensar un poco Romanos, ¿no? Vamos un momentico a la carta a los Romanos, capítulo 10 de San Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículo 17, ¿no? La fe nace de oír la proclamación y lo que se proclama es la palabra de Dios. Con razón nuestro corazón ardía mientras Jesús les explicaba las escrituras. Ese corazón de los discípulos ardía. Igual debe arder nuestro corazón cada vez que escuchamos la palabra de Dios, cada vez que escuchamos la Sagrada Escritura. ¿Usted cómo se siente? No, pero como yo se lo digo a muchos, hay gente que va a la Eucaristía y se sienten aburridos. Hay gente que va a la Eucaristía y duermen y roncan como un tractor viejo. Hay gente que va a la Eucaristía con el diablo adentro porque no va a vivir la misa. Lo que va es a hablar, lo que va es a molestar, lo que va es a hacer que el otro pierda la Eucaristía, lo que va es a criticar. ¿Cómo va a arder ese corazón de alegría? ¿Cómo va a saltar ese corazón de alegría si no escucha la palabra de Dios? ¿Cómo va a ser un hombre de fe, una mujer de fe convencida si vas a la Eucaristía y no estás atento a la escucha constante de esa palabra de Cristo? ¿Cómo va a arder? Y ahí también cometemos pecado muchos sacerdotes que no nos dedicamos realmente a nuestra tarea de evangelizadores, de predicadores, de proclamadores de la palabra de Dios, de hacer y buscar la mil y una forma de cómo el cristiano se enamore cada día de esa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, oiga, dice la palabra de Dios, con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras. Ese corazón de los discípulos que hacía, ardía de gozo, saltaba de gozo, de alegría, porque le habían reconocido al Señor en el partir el pan. Allí le reconocieron. Es más, en la Eucaristía de mañana vamos a escuchar el texto donde Jesús se le aparece a los discípulos y vuelve a comer con ellos y allí vuelven ellos a reconocer a Jesús. Oiga, si ustedes y yo, queridos católicos, no reconocemos la presencia real de Jesús en la Eucaristía, debemos revisar nuestra fe. Debemos preguntarnos si hemos escuchado la sana doctrina. Debemos preguntarnos si hemos escuchado la sana predicación de la Escritura.
Si ustedes y yo como católicos no reconocemos la presencia real de Jesucristo en cada Eucaristía que se ha hecho presente por amor a nosotros, déjenme decirle con todo el respeto que su fe es una fe muy pobre, que su fe es una fe muy paupérrima. Si usted no ama la Eucaristía, si usted no anhela participar de la Eucaristía, si usted es de los que dicen otra vez a misa, déjeme decirle que jamás vas a darte cuenta cómo el Señor camina contigo. Porque ¿qué dijo el Señor? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, hasta que yo venga. Y esa forma de quedarse el Señor es a través de la Eucaristía. Y nos los ha enseñado una vez más y nos los ha demostrado una vez más a través de los discípulos de Emaús, que no le reconocieron a Jesús, sino en la mera fracción del pan. Su corazón ardía cuando escuchaban la palabra de Dios, pero lo más central de todo buen discípulo de Emaús tiene que ser la Eucaristía, tiene que ser la presencia real del Señor, tienen que amar a Jesucristo en la Eucaristía y luego eso se transforma en salir a evangelizar como lo hicieron los discípulos, porque ¿qué dice la palabra de Dios? Se levantaron inmediatamente y regresaron de noche. Oiga, recuerden, venían hacia Emaús. Se hizo tarde, se estaba anocheciendo y le dijeron al caminante que era Jesús y no lo habían reconocido: quédate porque ya es tarde, quédate porque está anocheciendo. Ellos sentían que había peligro de noche, pero cuando se dieron cuenta que el que caminaba con ellos era Jesús, que lo reconocieron en la fracción del pan, dice la palabra de Dios, se levantaron inmediatamente de noche y regresaron a Jerusalén. No les importó enfrentarse a los problemas de la noche, de la oscuridad, de las tinieblas. No, porque llevaban consigo a Jesucristo el Señor. Lo llevaban ¿dónde? En el corazón, en su vida. Su fe había vuelto a vivir. Todo buen discípulo no tiene que ser un discípulo de sensacionalismo, de un momento, no, Señor. Todo buen discípulo de Emaús tiene que aprender a amar la Eucaristía y tiene que ser un buen evangelizador. Tiene que ser un buen evangelista. Y le hablo hoy en día a esos discípulos de Emaús, a esos que hacen los retiros de Emaús. El servicio de ustedes tiene que ser en el servicio de la evangelización, en ayudar y pertenecer a cada grupo de apostolado. No es simplemente una cuestión de sensacionalismo como lo quieren hacer ver, no, Señor. Es que ojalá ese encuentro con Jesús Eucaristía les lleve a ustedes a enfrentar esas tinieblas que se van a encontrar en el mundo, sirviendo al Señor a través de cada grupo, de cada ministerio que hay en la parroquia, sirviendo de una mejor manera, ayudando al Señor a la evangelización, dice la palabra, ¿no? Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunido a los 11 con sus compañeros, los cuales le dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se les ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino. Es una conversión de vida. Ser discípulo de Emaús es una conversión de vida. Pero no es una conversión de vida de sensacionalismo, no es una conversión de vida de apariencias. No, tiene que ser una conversión de vida que les lleve a dar la vida realmente por Jesús, que les debe llevar a dar la vida realmente por el Maestro, por el Señor, enamorados de la Eucaristía, enamorados de Jesús, enamorados de la escucha de la palabra de Dios. Y luego, como le habían reconocido al partir el pan. Esto es con fe. Cada discípulo de Emaús debe ser un hombre y una mujer convencida de su fe, que tiene que tener claro que su fe tiene que estar al servicio de la iglesia que el Señor fundó, de la iglesia que el Señor edificó, que como dice Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15, es columna y fundamento de la verdad. Ese es un buen discípulo de Emaús. Ese es un buen discípulo que, como dice el Salmo 109, versículo 115, Salmo 119, versículo 105, Salmo 119, versículo 105, para mis pasos tu palabra es una lámpara, Señor.
Jesús les explicó, ardía en ellos el corazón y se les prendió la lámpara de la fe. Discípulo de Maús, escucha la palabra de Dios, reconoce a Jesús en la Eucaristía, que tu corazón arda de amor y de alegría y se encienda la lámpara de la fe para servir al Señor a través de la Santa Madre Iglesia, columna y fundamento de la verdad. De la verdad. Dice el Salmo 119, 105, para mis pasos tu palabra es una lámpara, una luz en mi sendero. Esa luz era la que iluminó el camino de los discípulos de Maús para que regresaran a Jerusalén combatiendo las tinieblas. Esa luz tiene que iluminar nuestra vida para regresar a esa Jerusalén del cielo, venciendo las tinieblas del demonio, venciendo las adversidades, venciendo las dificultades. Queridos hijos, pidamos a Dios Todopoderoso que cada día nosotros podamos ser como los discípulos de Maús, que reconozcamos al Señor en la fracción del pan, que nuestra vida, nuestro corazón salte de gozo, salte de alegría por escuchar cada día la palabra del Señor, que nos sintamos enamorados de la palabra de Dios, que sintamos realmente que Jesús, Eucaristía, está con nosotros. En el sábado santo celebramos la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo y un niño se me acercó y me dijo, Padre, sentí que la misa era cortica y duramos 4 horas, me dijo, y sentí que era cortica. ¿Y cómo vivió la misa? Le pregunté, dijo, con alegría, feliz, contento, en amor, no quería que nunca acabara. ¿Y cuántas veces nosotros nos sentimos decepcionados o aburridos o cansados de una Eucaristía? ¿Cuántas veces? Recuerdo, con esto termino, una anécdota que me sucedió hace muchos años en Europa y que me causó en ese momento mucha tristeza. Se las he contado a ustedes 1000 veces, pero no importa, se las vuelvo a contar porque hay gente que cada día llega nuevamente al canal a escuchar la palabra de Dios, ¿no? Y recuerdo que cuando llegué por primera vez a Europa, fui a celebrar una Eucaristía y un señor en la puerta del templo donde iba a celebrar me dijo, don Eduardo, porque mi segundo nombre es Eduardo, dice Eduardo, me dijo, don Eduardo, bienvenido. Y aquí en esta iglesia la misa dura 28 minutos. Yo le dije, ok, muy bien, señor. ¿Usted tiene reloj de casualidad? Me dijo, sí, sí tengo un reloj, me lo mostró. Yo le dije, bueno, vamos a hacer algo muy sencillo. Con todo el respeto que usted se merece, porque es una persona mayor que yo y le debo respeto, pero déjeme decirle algo, esté pendiente cuando comience la misa y a lo que llegue el número minuto 28, se puede largar, ¿sí? Se puede ir de la iglesia, pero usted a mí no me va a decir cuánto tiempo tengo que durar yo en la celebración de la Eucaristía. Usted no me va a limitar a mí el tiempo que yo tengo que predicar la palabra del Señor, porque si usted vino con el tiempo medido, se puede ir por donde vino, ¿sí? Se puede ir por donde vino, porque así hay mucha gente, quiere ponerle el tiempo a Dios, quiere ponerle el tiempo al Señor. No, no, que sintamos la alegría de que arda nuestro corazón por escuchar la palabra de Dios y que no nos cansemos cada día de escuchar constantemente la Eucaristía, la palabra del Señor. Y recuerden lo que decía San Agustín, nosotros nunca hubiéramos encontrado a Dios si Él no nos hubiera encontrado a nosotros primero. Jesús, como los discípulos de Maús, se acerca a nuestro lado y comienza a caminar con nosotros. Que podamos descubrir la presencia del Señor, que podamos sentir la presencia del Señor a nuestro lado, que podamos sentir que camina con nosotros y que dejemos que Él nos diga que somos duros de corazón, que somos tercos, que somos insensatos, que nos cuesta creer y dejemos que su palabra llegue a nuestra vida, a nuestro corazón y haga que Él salte de gozo, que ese corazón salte de alegría por escuchar cada día la palabra del Señor. Y recuerden, reconocer a Jesús en la Eucaristía, en la fracción del pan. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, queridos hijos, en esta ofrenda, o antes de colocar la ofrenda del pan y del vino, vamos a orar. En primer lugar, por el eterno descanso del Santo Padre, el Papa Francisco. Oremos
para que Dios le premie con la Pascua eterna. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor, por nuestra Santa Madre, la Iglesia, por lo que se viene, por lo que estamos esperando, un Papa según el corazón de Cristo para esta Iglesia. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Por aquellas personas que han pedido que hagamos una oración por ellos, de una manera muy especial, los que sufren a causa del cáncer o tienen alguna enfermedad difícil o terminal, para que Dios Todopoderoso pase sobre ellos su mano sanadora, roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Oremos al Señor por nosotros, por nuestra vida, por lo que somos y por lo que tenemos, para que Dios, como los discípulos de Maús, comience a caminar a nuestro lado, que podamos darnos cuenta de la presencia real del Señor, que podamos sentir alegría y gozo al escuchar su palabra y que podamos reconocerlo en la fracción del pan. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas. Atiende confiadamente aquellas que quedan en lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, queridos hijos, junto a la ofrenda del pan y del vino, coloquemos la ofrenda de nuestra familia, lo que somos y lo que tenemos. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, estas ofrendas de la humanidad redimida y realiza a favor nuestro la plena salvación del cuerpo y del alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario, en verdad. Es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo
y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, y llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo: hagan esto en memoria mía. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, y llénanos de ti, Señor Jesús. Desde aquel día, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracia porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, de nuestro obispo y de todos los obispos que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu Hijo, el Papa Francisco, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, Santa Lucía, San Juan 23, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijo de Dios, digamos juntos la oración que el Señor nos ha enseñado todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, del odio, del rencor, de la envidia. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador y Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dice a cada uno de nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, que son muchos, sino mira esta la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que eres y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Como hijo de Dios, nos damos el saludo de la paz. Desde acá les envío un abrazo, un saludo de paz fraterno en Cristo que ha resucitado. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos y apreciados hijos, este es Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los discípulos de Maús le reconocieron al partir el pan. Dichosos ustedes y yo, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor y Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame a ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Los discípulos reconocieron al Señor Jesús al partir el pan. Aleluya. Oremos. Te rogamos, Señor, que purificados de nuestra antigua condición pecadora, la santa recepción del sacramento de tu Hijo nos transforme en nuevas criaturas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, queridos hijos, antes de dar la bendición final, no olviden darle un like, un dedito para arriba, suscríbase en nuestro canal de YouTube, Padre Eudis Medina. Y a todas las personas que siempre nos escriben, que nos ayudan, gracias. Que Dios les bendiga, que Dios les multiplique el 100 por uno. Aquí está mi número de WhatsApp por si alguna persona desea colocarse en contacto conmigo. Que Dios derrame sobre ustedes abundantes bendiciones y que como los discípulos de Maús reconozcamos a Jesús presente en la Eucaristía, que nuestro corazón arda de alegría cuando escuchemos su palabra y que nos demos cuenta que a nuestro lado siempre camina el Señor. Vamos a prepararnos para recibir la bendición de Dios. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, les acompañe y les bendiga para siempre. Amén. Saludemos a nuestra bella Madre, la Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Que tengan feliz día, feliz tarde, feliz noche, feliz jornada. Dios les bendiga. Les saluda el Padre Eudis Medina. Jesucristo ha resucitado. Aleluya, aleluya. Verdaderamente ha resucitado. Aleluya, aleluya.